Me parece que raro, ella se me sacó la luna y me Ah, estaba sí, diciendo que, pero no, volvemos a sí, entrar con el mismo. sí, 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 claro, pero ya te Ajá. viste que ya finalizó y Es que se dice que es gratis. terminó la... Ven ahorita la presentación, sí. Sí, sí se ve. Ajá. Sí, entonces lo que hace es eso. Vea que son diferentes perspectivas de cómo se ve la globalización. Ujú. Después habla de la revolución tecnológica que se ha trasladado de los centros de poder clásicos, que eran los Estados Unidos, a diferentes regiones del mundo. La sociedad de la información ha sido un elemento fundamental en la globalización, caracterizado por el periodo actual como una revolución centrada en las vías digitales de la información y la comunicación. Por ejemplo, antes yo le decía a los estudiantes, cuando era la computadora de escritorio, ¿verdad? Porque tener una portátil era un sueño. Y yo les decía, ¿qué es lo primero que hacen ustedes cuando llegan a la casa? ¿Verdad? ¿Qué era lo que hacían los estudiantes? De llegar a aprender la computadora para ver el correo. Hoy en día no. Uno anda un dispositivo, un celular, y todavía es mucho mejor que una computadora, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi dispositivo ando la nube, ando incluso esta información del trabajo, a veces me piden alguna información, me meto a la nube y a través del correo de la institución paso la información. O sea, uno en un celular tiene una gama de información. Vea que, por ejemplo, uno tiene alguna duda y solo ahí busca en Google, ¿verdad? Información al respecto. Lo que ha generado que surjan nuevas formas de comunicación global. Luego la tercera globalización, que es la globalización política, dice que ha sido un proceso largo y aún está en marcha. Es una organización creada por el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. A finales de la Segunda Guerra Mundial, las principales potencias crean una nueva institución global, que es la Organización de Naciones Unidas en 1945. Y esta se iba a encargar de facilitar ciertos aspectos, como la cooperación en el derecho internacional, el desarrollo económico, la defensa de los derechos humanos, las condiciones de justicia y el derecho internacional, entre algunos otros. Se van a dar procesos de internacionalización iniciados por los países del tercer mundo o países en vías de desarrollo, que es como se les debe decir realmente, donde se destaca que en los años 50 el movimiento de los países no alineados, cuyos objetivos eran no alinearse a ninguno de los dos bloques, ni al socialista, ni al comunista, ni al capitalista, reconocer la igualdad de razas y de todas las etnias, abstenerse de intervenir en asuntos internos de otros países, el respeto a toda nación de defensa por sí misma. Se da un cambio significativo con la caída de la URSS, ¿verdad? Con la desintegración de la URSS, donde Estados Unidos se va a convertir en la única potencia militar en ese momento. Entonces nos vamos a encontrar con un mundo unipolar, ya no un mundo bipolar. Este mundo se reconfigura después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 con la caída de las torres, ¿verdad? De las torres gemelas, donde vemos o podemos determinar cierta vulnerabilidad, ¿verdad? Existente en ese momento. Y la cuarta globalización, que dice que es la globalización cultural, que dice que su desarrollo se remonta al siglo XV con el descubrimiento de América y la posterior expansión europea, ¿verdad? Como que yo les decía, bueno, vienen los conquistadores y con ellos viene su cultura, su idioma, sus tradiciones que vienen y lo imponen a estas tierras de ultramar. Se dio en forma paralela a la expansión europea y luego la internacionalización del capitalismo, bajo la forma de una hibridación cultural. Porque, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los conquistadores vienen e imponen su cultura, sus tradiciones, su religión. Y los pueblos autóctonos tienen que asumir, ¿verdad? O sí o sí. Pero, ¿qué sucede?
Ellos aceptan, pero solapadamente mantienen parte de sus tradiciones. Ahí eso se llama un sincretismo. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo, bueno, son las fiestas del santo de tal lugar. Y bueno, van las mascaradas. Y va el diablo, va la llorona, va la momia, va un montón de figuras que uno dice, no me calza si esto es religioso, y es que eso viene de esos periodos, ¿verdad? Ese sincretismo, esa mezcla de lo autóctono en medio de toda esa imposición que se hizo. Luego los conquistadores desarrollaron un discurso de superioridad. Sin embargo, los descubrimientos en ciencias, en medicina, en arquitectura, nos dicen todo lo contrario, ¿verdad? Que los pueblos autóctonos eran culturas sumamente desarrolladas. Y basta con observar, por ejemplo, las pirámides, cómo construyeron las pirámides. Por ejemplo, los incas, cómo construyeron en esa montaña esa obra maestra, ¿verdad? Donde, por ejemplo, ahí está Machu Picchu, ¿verdad? Que es la parte, digamos, de todo lo que es el templo, y el Huayna Picchu, que es la montaña vieja, ¿verdad? Que si nosotros volvemos la imagen de Machu Picchu, se forma la cara del Inca, y con el penacho y todo eso, ¿verdad? Todas las terrazas, todo eso forman el penacho. Entonces uno dice, ¿cómo formaron esto? ¿Verdad? Y, por ejemplo, la parte de la nariz del Inca, ¿verdad? Que es esa montaña, el Huayna Picchu, para salir a ese lugar, ¿verdad? Que es como un visor, hay que pasar por un lugar que son como las fosas nasales. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Verdad? Y en esa montaña, ¿cómo subieron esos materiales? Si son como 3.000 o no sé cuántas gradas que hay que subir, ¿verdad? Para llegar hasta esa punta. ¿Cómo subieron esos materiales? Entonces, había tecnología. Por ejemplo, las paredes, ¿verdad? Los bloques de piedra cortados perfectos. ¿Cómo lo hacían? O sea, ¿qué tecnología tenían? Entonces, ¿estaban tan desarrollados solo los conquistadores o los pueblos autóctonos? Tenían conocimientos en medicina, los astros, ¿verdad? Entonces tenían un gran desarrollo. En el siglo XVIII se desarrolló la idea del cosmopolitismo, donde los europeos consideraban que el mundo era su patria. Entre 1750 y 1890, los descubrimientos, aportes de diversos científicos dieron una nueva visión del mundo. Recordemos que en un inicio el hombre primero giraba todo alrededor de Dios, ¿verdad? Porque los que llegaban al poder eran religiosos. Luego cambia esa visión y lo que importa es el hombre, ¿verdad? El hombre es el centro del universo. Y luego cambia eso, ¿verdad? Porque vemos que no estamos solos, hay avances tecnológicos, avances científicos, se empiezan a observar los astros, se habla de la ley de la gravedad, etcétera, ¿verdad? Con científicos de las diferentes épocas. A mediados del siglo XIX se impone la idea de una cultura basada en territorios, naciones, regiones y continentes. Se busca estandarizar la cultura propia para construir una sola identidad eh, como referencia social, tratando de unificar la música popular, vestimenta, lenguaje y costumbres, donde cada país tendría un individuo, una organización territorial, estatal y una sola cultura. Pero eso es imposible, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi familia yo tengo una cultura, ¿verdad? Cada uno de mis hermanos, aunque nacimos de un mismo núcleo, tienen su propia cultura. Yo tengo una cultura del lugar donde vivo. Mis hermanos tienen una cultura del lugar donde vivo. Cada uno de ustedes tiene una cultura dependiendo de su núcleo familiar y dependiendo del lugar donde viven, ¿verdad? Eso incide en la cultura, por ejemplo, lo que comemos, cómo vestimos, por ejemplo, no sé, si yo estoy
pero que aquí hay compañeros de los chiles. Bueno, con mucho calor, yo no voy a andar vestida en los chiles como ando vestida aquí en Coronado, ¿verdad? Con mi Coronado, bueno, que ahora el clima ha cambiado, ¿verdad? Es mucho más fresco. No voy a andar allá con la misma ropa, ¿verdad? Que incluso cuando vamos a ir a algún lugar, incluso ahora a nivel mundial, la gente pregunta, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el tiempo? ¿Verdad? Para hasta llevar la ropa que uno va a utilizar acorde al lugar donde uno se va a desplazar. A inicios del siglo XX se retoma la idea de que la cultura es plural. Se implementan políticas para preservar los idiomas y los dialectos. Vea que incluso aquí a los pueblos autóctonos, antes la educación se les daba en español. Y eso se volcó y hoy la educación se les da en su lengua materna, ¿verdad? En su dialecto. ¿Por qué? Para rescatar esas tradiciones. Actualmente la ONU cuenta con 6 idiomas oficiales: inglés, francés, español, ruso, chino o mandarín y el árabe. La UNESCO reconoce el plurilingüismo y se caracteriza por enfocarse en la gente muy joven, creando productos que sean fáciles de consumir, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, la propaganda no se dirige a la persona adulta, se dirige a los jóvenes, ¿verdad? Porque son los que más consumen, que el último teléfono, que la tecnología, que videojuegos, que programas, que conciertos, etcétera. Todo está dirigido a la población joven. Esto sería, no sé si hay alguna duda y si no quedaríamos aquí. Profe, las participaciones con los compañeros, ¿son solo dos o son tres? Son 2, pero tiene que Dos. ser en diferente día y recuerde que todos los aportes Ujú. tienen que Sí, hablar llevar este. referencias. Sí, está bien. Profe, disculpe, no entendí eso. O sea, es que en el trabajo pasado había que responderle a una sola persona. En este Ahora son trabajo a es a dos. dos, a dos. Ah, es a dos. Ok, Ajá. ok. Son mínimo De 3 acuerdo. intervenciones. Ok, Ujú, de ujú. acuerdo. Profe, Ajá. ok, serían 2 intervenciones y Y una su sola aporte. conclusión. Ah, bueno, no tiene conclusión. No, son 2 veas. Aquí dice, bueno, es del 26 de junio al 9 de julio. Dice, para el desarrollo es necesario que realice 3 intervenciones en diferentes días cada uno. Una intervención crítica analítica con su posición respecto al tema, para responder a la pregunta generadora, que es cuáles son los tipos de globalización y sus principales características. Una intervención crítica analítica, bueno, es esta, y no debe exceder el equivalente a 2 páginas. Una segunda intervención a modo de crítica analítica argumentada y fundamentada para interactuar y retroalimentar el aporte de otra persona, preferiblemente que no sea alguien que ya le han comentado o participado. Y una intervención a modo de, sí, es una a modo de conclusión con 2 argumentos acerca del aprendizaje adquirido. Entonces usted le comenta a un compañero y al final hace una a modo de conclusión. Ok, entonces sí, Ajá, es similar al al anterior. pasado. Ajá, Ajá. son Una 3. intervención a un compañero y la Ajá. conclusión. Ok, está bien, gracias, profe. Uh-huh. Bueno, si no tienen más dudas, quedaríamos aquí y nos estaríamos viendo dentro de 15 días ya con la última videoconferencia. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Ok, muchas gracias, profe. Hasta luego. Sí, se ven tarde, se ven tarde.